Paz de Cristo, hermanos, me siento bendecido de estar en este nuevo video del canal que se ha titulado Escrito está, donde estamos hablando verdades poderosas de Dios. Y hoy me siento bendecido, me siento honrado porque está aquí compartiendo con nosotros la palabra de Dios, también su comentario, su consejo, nuestro hermano Arturo Mesina, ex misionero en Belice. Arturo, qué bendición tenerte en este canal, hermano. Qué bendición. Mucho gusto. ¿Y por qué no nos saludas, hermano, para entrar en calor? Amén. Paz de Cristo, amados hermanos. Estamos unidos, el hermano Carlos y un servidor, con el fin de edificarles. Esperemos que les guste este tema, en el nombre de Jesús. Amén, así será. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de una serie maravillosa que se trata acerca de Abraham. La vida de este hombre que ha sido ejemplo para todos nosotros, ha sido de motivación, de inspiración, una vida llena de fe, de confianza en Dios, a una costa de los elementos naturales que a él le tocó vivir. Entonces nosotros debemos realmente también buscar tener una fe como la que tuvo este hombre. Vamos a empezar, hermano Arturo, de lleno con el tema. Nuestra base bíblica será el capítulo 18 y estaremos viendo el versículo del 1 al versículo 15 cuando lleguen estos visitantes aquí a la tienda de Abraham. Bueno, empecemos. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bueno, para empezar con este tema, hay algo maravilloso. Vemos que Abraham está sentado en el calor del día por las inclemencias del desierto, ahí en su casa, pero podemos ver, o en su tienda, que él es un hombre que ha vivido confiado, Arturo, esperando las promesas y las bendiciones de Dios para él, contrario a lo que más adelante podremos ver en la Biblia. Los hombres de Sodoma y Gomorra, ellos no están esperando ni las promesas ni nada. Hay un juicio inminente que está hacia ellos. Sí. En este tiempo habemos algunos esperando a Dios y sus promesas, y hay otra gente que no. ¿Cuál sería tu opinión, Arturo, acerca de los que esperan a Dios y de los que no esperan a Dios? Claro. Creo yo que se ha manifestado en la fe de algunos al esperar, a pesar de que los tiempos han sido difíciles, y reconocemos y sabemos que hay un Salvador de nuestras vidas. Su nombre es Jesucristo, y Él nos ha fortalecido y nos seguirá fortaleciendo hasta su pronta venida. Amén. Creo que hay una diferencia entre los que sí esperamos y los que no, y es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como para algunos lo han detallado a veces en una historia muy bonita, no sé si te ha tocado oírla, que dicen que parecido a un tren, ¿no? Un tren llega con pasajeros y a algunos les trae felicidad, pero otros se van en ese tren y les deja tristeza. Así va a ser igual la venida del Señor. Algunos la esperamos con gozo, con paciencia, y hay otros que viven desparpajados en lo que el mundo les ha ofertado y viven sin esperanza. Claro. Bueno, entonces está Abraham ahí sentado en el desierto, en la tienda, y dice la Biblia que llegan unos hombres cerca de su casa. Tenemos que ver algo con respecto a esto. Nosotros debemos de habituarnos al tiempo de ellos y dónde vivían ellos. Es decir, no es como aquí que está sobrepoblado, que hay casas sobre casas, tiendas sobre tiendas. Allá ellos tienen, se puede vislumbrar que allá hay una comunidad lejana en la que puedes obtener algo para que en ese momento tu vida sea sustentada. Sí. Entonces, dice que estos hombres pasaron cerca de su tienda. ¿Por qué pasaron cerca de la tienda de Abraham? Porque obviamente era una tienda diferente, era la casa del jefe, y ellos sabían que en esa tienda podían obtener lo que humanamente necesitaban para ese momento. Hoy estamos viviendo tiempos en el que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, también está pasando por las casas, Arturo. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, hermano? El Señor ha manifestado su misericordia a través de los tiempos y ha permitido que el tiempo se extienda un poco más para que más gente proceda al arrepentimiento y a la búsqueda continua de nuestro Dios. Ahora sí que decir que este es el tiempo, ¿no?
Así es. el tiempo. Gloria a Dios. Imagínate tú cuando estamos en una búsqueda de algo y que lo encontramos. Por ejemplo, ellos están buscando que su alma sea sustentada, están buscando alimento, aunque obviamente al entender la escritura más adelante vemos que uno de ellos era Dios, ¿no? Sí. Pero en esa figura humana, en esa forma en la que él se le presenta a Abraham, porque debemos entender que Dios es espíritu, Dios no se puede ver, Dios dice la Biblia que habita en una luz inaccesible, pero el apóstol Pablo nos dice que Dios tiene una imagen, que es Cristo. Entonces cuando hay un hombre, este hombre, si quiere ver algo de Dios, tiene que ser en Jesucristo, porque es la imagen del Dios invisible. Entonces se presenta en esta forma con Abraham, buscando algo para obtenerlo. ¿Qué será, Arturo, que Dios, cuando va por medio de su Espíritu Santo, por medio de estos medios, o por medio de su palabra, de un predicador, tú que fuiste misionero, o por medio de un folleto que alguien grita en el sobre ruedas, o una campaña, o un culto de barrio, ¿tú qué opinas que Dios está buscando encontrar en los hogares? Y primero decir que el Señor busca dar salvación a todos, y hay hogares, ¿verdad?, que le reciben con mucho gozo y que le reciben con mucha euforia, con una gran pasión, y es sin duda lo que el Señor ha estado esperando recibir, una atención correcta y adecuada, apasionante. Pero tristemente hay hogares donde no se les ha permitido entrar aún, ¿no? Claro. Pero el Señor lo que espera es gozo, es paz, el Señor lo que espera es determinación para servir. Qué tremendo. Y a veces vemos cosas tan incongruentes como darle un regalo a un niño y que no lo quiera, ¿no? Sí. Como darle lo mejor al niño para que él tenga un momento de esparcimiento y que el niño lo rechace. Así es de incongruente en el adulto, hermanos, cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón y no se la queremos abrir. Es así de terrible. Entonces Dios busca, como dice el hermano, un corazón dispuesto. Busca un corazón listo para que Él pueda cambiar la vida de esas personas. Nos ha tocado ir a tocar puertas y ver corazones duros. Al siervo le ha tocado ir a llevar la palabra de motivación a otro país, donde él también se ha topado con diferente cultura, diferentes cosas. Y qué tristeza hay en nosotros, los que hemos sentido o experimentado el cambio de Dios en nuestra vida. Quisiéramos que la gente lo entendiera ya. Sí, ¿Te has topado con situaciones terribles de este tipo, Arturo? Sí, un sinfín de experiencia. Hombres y familias, ¿verdad?, que estaban sumergidos en una crisis totalmente. Al recibir la palabra con gozo, la palabra les cambió y les transformó todo su ambiente en el hogar. Y de esta manera comenzaron a vivir alegres, bendecidos, gozosos. Pero otras personas que compartimos la misma palabra y no la quisieron aceptar fueron de mal en peor todavía. Y no es porque haya caído una maldición, y es que son las consecuencias de las prácticas que no deberían de tener en los hogares. Y lo más delicado es la ausencia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, estamos sin cobertura. Hay algo especial de esta palabra, hermanos. Dice la Biblia, a lo mejor si usted lo lee así en sencillo, dice que Abraham salió corriendo a recibirlos. Sí. Pero estamos hablando de un hombre de 100 años, que sale corriendo, que puede todavía, Dios le había prometido que tú vas a morir y vas a morir lleno de vida. O sea, el Señor se refiere a que él nunca iba a ser un anciano que no pudiera ni valerse por sí mismo. Entonces, si a los 100 años iba a poder tener un hijo, pues también era fácil que a los 100 años corriera, ¿no? Dice la Biblia que salió corriendo a recibirlo. Tú que estás oyendo este mensaje en tu casa, o que has oído otros mensajes, que quizás hasta en tu casa tengas una Biblia, ¿cómo será que tú vas a salir a recibir al Señor? ¿Será que tú lo vas a recibir de una manera que Él no se merece, o de una manera pasiva? ¿O será que vas a salir corriendo con toda tu problemática, con todo lo que te aqueja para recibirlo? Dicen en las costumbres de los judíos o de aquellos tiempos,
dice que cuando llegaba un hombre ordinario a la casa de un jefe, ellos simplemente se ponían de pie y esperaban a que el hombre llegara para ver qué necesitaba. Sí. Pero cuando llegaba alguien especial, que fue la actitud de Abraham, él, dice la Biblia, que corrió y se postró, porque él entendía, Arturo, desde un principio quién era el que estaba ahí, por la misma presencia que causa el Señor. ¿Qué opinas tú de estas cosas, Arturo? Estaba revisando la historia del Antiguo Testamento y encontré 7 códigos de hospitalidad del Antiguo Testamento. Y estos códigos eran bases para ser hospitalarios. Y el primer punto, el primer código es la responsabilidad de ser hospitalarios. Desde el momento en que ves a un extranjero acercándose a tu casa, tienes la responsabilidad de ser hospitalario. Segundo código, al hospedar a este extranjero, te conviertes en un aliado de él y no en una amenaza. Y él se convierte en aliado tuyo y no en una amenaza. El tercer código es: solo la cabeza de la familia puede dar la hospitalidad. Código 4, el tiempo de estadía lo manejaba quien hospedaba. Él podía tenerte una semana, un mes, toda la vida, siempre y cuando tú aceptaras la invitación. El código 5, el invitado podía negarse a tomar la hospitalidad, pero negarla sería rechazar la bienaventuranza de Dios a través de este hombre que estaba hospitalando. Tremenda cosa. El 6, quien daba hospedaje lo daba todo, no daba medias, lo daba todo. Y dice que daba lo mejor, y quien lo recibe no te pide nada. Y bueno, ahorita vamos a mirar cómo Jesús lo hace, ¿no? Pero qué tremenda el cosa. código 7, el hospedado recibía toda la protección en su estadía. Esto quiere decir que toda la atención brindada por mí como hospedador, y él como el hospedado, él recibía toda mi atención en todo tiempo. Y era un honor para ti, como está ahí. Hermano, estos puntos que el hermano nos ha dado muy interesantes, sería bueno que usted los anotara y se autoanalizara como lo estamos haciendo nosotros, para realmente convertirnos en esas personas que Dios busca. Aquí les vamos a proyectar esta diapositiva para que usted también la guarde y la tenga muy presente para su trabajo en la iglesia. Entonces, podemos entender, Arturo, que esa visita o estos personajes que van, estos 2 ángeles y la misma presencia y la gloria de Dios a buscar ese alojo en la tienda de Abraham, es la similitud de lo que el Espíritu Santo hace hoy en día. Sí, claro. El Espíritu Santo va y va buscando dónde albergarse, va buscando dónde morar, va viendo en qué corazón. A veces en nuestras iglesias vemos que se está derramando toda la gloria y la presencia de Dios, y vemos corazones abiertos, llorando, pidiéndole a Dios, alabándolo, glorificándole. Pero también, para no irnos tan lejos, vemos gente que parece que está como zombie, ¿no? Gente que no quiere cantar, no quiere adorar, no quiere que Dios entre en ellos, porque simplemente no quieren cambiar, no quieren que el Señor haga una obra en ellos. Abraham no los dejó pasar, le dijo: Señor, si he tenido el honor de que pases cerca de la casa, entonces quédate. Entonces es lo que ahora nosotros debemos de ver, pensar así. Imagínate, Arturo, si literalmente viéramos a Dios queriendo entrar en nuestra casa. Hay gente que no lo va a dejar entrar nunca, tristemente, por los pensamientos o por lo que el mundo nos ha querido dar. Pero dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ahora, también tenemos una parte en la que el jefe, como él comandaba la hospitalidad, como tú lo has dicho bien ahí, él podía decir con su autoridad: ok, mis criados, atiendan así, así, así. Pero él dice: yo lo quiero hacer. ¿Qué piensas tú, Arturo, si nosotros empezamos a hacer una analogía de que Abraham, por su hospitalidad, representa la iglesia de este tiempo? Bueno, deberíamos de entender que los pastores somos ese Abraham, representamos ese Abraham. Pastores, líderes en turno, ¿verdad? Deberíamos de ser los primeros en servir, los primeros en dar hospedaje a
al necesitado y en dar la atención correcta, número uno, a nuestro Dios y luego a los necesitados también, ¿no? Sí. Y después la iglesia, aprender del pastorado, aprender del liderazgo para que la iglesia se convierta también en una iglesia hospitalaria, una iglesia que esté brindando siempre la atención al necesitado. Sí, lo que necesita en este caso el que la busca, ¿no? Sí. Porque entendamos, hermanos, que el templo, aunque son 4 paredes, pero marcan una diferencia y que la gente lo entiende y lo asimila como la casa de Dios, ¿no? O sea, lo podemos asimilar como la casa del jefe. Esa es la casa del jefe, de nuestro Dios, de nuestro Rey. Entonces, cuando la gente pone sus ojos en ese lugar físico, literal, es porque hay algo, Arturo, que ellos necesitan. Sí. Hay algo que para ellos es vital y es que se les dé lo que está ahí adentro. Estos caminantes en el desierto, ellos no tienen nada, o se les acaba la provisión, ven la casa del jefe y dicen, ahí nos van a dar algo, y ojalá sea un buen jefe, un hombre hospitalario. Cuando la gente ve la iglesia dicen, ojalá sea buena una iglesia, sea una buena iglesia, ojalá sea un buen pastor para poder llegar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice Abraham, no pases de tu siervo. Pienso, Arturo, que es algo que se nos ha olvidado en este tiempo. A veces las posiciones o los niveles, tanto académicos como de preparación o económicos, hacen que se nos olvide algo esencial, y es que el Rey de la Gloria se hizo siervo. Y a veces nosotros se nos olvida ese papel de que hemos llegado o escalado en alguna posición para servir. Algo simbólico es que de repente mucha gente anhela la plataforma, ¿no? La plataforma para tocar, para cantar, para panderear, para predicar, para lo que sea. Sí. Pero lo que no hemos visto nosotros o no le hemos dado el sentido correcto es que, por ejemplo, Dios tiene su trono en lo alto para ver perfectamente, hablándote humanamente, a todos. Ahora, la plataforma que Dios te permite es para que tú mires el campo donde servir. No es para que la gente que está abajo de la plataforma te alabe o te honre a ti. Sí. ¿Qué piensas tú de que el nivel que Dios nos va haciendo subir es para abarcar más al pueblo? Sí, claro. Yo sigo creyendo en que el servicio no se debe perder, aún a pesar de tu responsabilidad o título eclesial tengas, sino al contrario, nos da mayor responsabilidad de servicio a los necesitados. Alguien en su momento puede descuidarse y decir, es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, verdad, a ese Dios que yo le tengo que servir? Pero el libro de Mateo, capítulo 25, versos 35 y 36, nos declara, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Y es una manifestación de que el Señor, ¿verdad?, está sobre las vidas de las personas que menos hemos pensado que esté, y que por medio de Él yo estoy conectándome, por medio del necesitado yo me estoy conectando con Dios, y el servicio es solamente la plataforma de darle lo mejor a Dios de nuestro liderazgo. Así es. Totalmente. Y aparte te sirve para inspirar a los que están siendo testigos oculares de lo que Dios hace en nosotros. Bueno, entrando en esta analogía tan interesante, hermanos, aquí con el pastor de la iglesia 66, que por cierto, ¿qué colonia es esta, hermano? Es Pedregal de Santa Julia. Pedregal de Santa Julia. Si alguien está cerca de por aquí que ve este video, venga y congréguese y sírvale al Señor. Iglesia 66, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y le aseguramos que el pastor va a ser un buen anfitrión. El pastor va a ser un hombre hospitalario. Igual la iglesia 64, que está allá en Los Llanos por el Cucapá, en Granjas Familiares, ahí estamos a la orden para atenderlos. Entonces sigamos haciendo esta analogía, pastor. Dice que Abraham dijo, traigan un poco de agua. Lo primero que se le va a ofrecer a la gente que está en el desierto es agua,
Y en la iglesia el agua para nosotros bíblicamente representa el Espíritu Santo. Es decir, una casa de Dios, una iglesia, debe de estar llena de la presencia de Dios. Tiene que haber un mover de Dios, tiene que haber un pentecostalismo ferviente. Pero tristemente, o en muchas ocasiones, no es así. Manejamos líneas ministeriales que nos apartan de la verdadera esencia del mover de Dios. Alguien dice, es que yo soy maestro, no es mi línea lo pentecostal. Alguien dice, es que yo soy este tipo de cosas, entonces no hay mover de Dios. La iglesia, hermanos, tiene que estar llena de agua, que es el mover del Espíritu Santo. ¿Qué opinas, Arturo, del mover del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, hermano? Es la base, es el motor, nos permite seguir adelante con un camino amplio en cuestión de la visión, de lo que tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer, y es la manera de rehacernos todos los días. El Espíritu viene y nos transforma, de renovarnos, nos renueva, nos fortalece, nos impulsa. El Espíritu, si no hay agua, nos secamos. Nos secamos. Secos totalmente. Así es. Entonces, si no hay agua, el mundo se mira gris, se mira diferente. Si no hay Espíritu de Dios, entonces la iglesia se vuelve pesada, se vuelve aburrida, se vuelve monótona. Entonces ocupamos que el Espíritu de Dios esté ferviente en nosotros. A veces los pastores queremos que la iglesia esté en el punto del fuego, de la ebullición, con nosotros parecemos hombres de yeso, de barro, estáticos, pero sí queremos que la iglesia adore, que la iglesia alabe, y a veces nosotros no, y debemos de ser como Abraham. Si Dios ya pasó cerca de nosotros, hay que darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Entonces la iglesia debe de tener presencia de Dios. Y luego Abraham dijo, lavarle los pies, que significa, o lo podemos representar como que la iglesia tiene que enseñar al que va a caminar de una manera correcta. Es decir, entrar en el camino, la vereda, la brecha de la santidad. La iglesia debe de instruir, la iglesia debe de orientar para que las pisadas del creyente sean acercándose a Dios. La iglesia no solamente debe de crecer en cantidad, no debe de ser algo que a nosotros nos obsesione, porque a lo mejor tenemos una gran congregación, pero es una congregación que no va hacia Dios. Puede ser que sea una congregación que no se santifique, y la iglesia, en la Biblia nos dice que Dios viene por santos. Entonces, un objetivo principal es que la iglesia esté siendo llevada a la santidad. Les dice Arturo que se recuesten, o sea, habla del descanso. La iglesia debe de ser un descanso, Arturo. No descanso como el que cotidianamente sabemos o entendemos. El descanso de no hacer nada. De flojear, de tirar barra, como dicen, ¿no? Sino más bien el descanso en nuestro espíritu, en nuestra alma, que a pesar de que haya pruebas y luchas, estemos nosotros en un descanso espiritual, por medio del Espíritu de Dios, vaya, y que no estemos bajo estrés o bajo ese temor de que qué va a pasar con nosotros, ¿no? Claro. Y es que la presencia de Dios produce paz interna en nosotros. En medio de la tormenta, de la crisis. Así es que se está viviendo. Entonces ese descanso para el alma, dice Abraham, que les dice abajo de ese árbol, o sea, que la sombra de ese árbol los cobije, y entendemos como el árbol de la vida que es Cristo, donde es bueno que nosotros estemos ahí cobijados del mal tiempo. La iglesia debe de tener pan. En la casa de Abraham, o en la tienda de Abraham, había pan. El pan es el alimento, hermanos. La iglesia debe de tener alimento. A veces la iglesia, más ahorita con las iglesias emergentes, donde ya no es, oh, gloria a Dios, aleluya, amén, ahora es, oh, wow, súper. Ya son expresiones de las iglesias emergentes donde cada vez lo que más interesa es que haya un bonito escenario, buenos aparatos de audio, que haya buenos aparatos electrónicos, donde el humano cada vez hace menos cosas solo para atender a la modernidad, y no está mal.
pero a veces la preocupación no es el alimento. A veces el hombre de Dios o la mujer de Dios no hablan un alimento fresco, hablan porque tienen capacidad y porque tienen la costumbre de hacerlo. Yo en mi opinión, lo he dicho en otros videos, yo soy critico mucho cuando ya traemos los sermones enlatados, cuando ya traemos la comida ya congelada que está en el freezer, porque si nosotros cada que hablamos no vamos a Dios, entonces dejamos de alimentarnos, dejamos de que haya en nosotros algo fresco. Qué bonito es cuando llegas a una casa y que te dicen, hermano, miren, preparamos esto, o que tú preparas algo, pero si te dicen, pues deja sacar algo del refri para hacértelo, se iría raro, ¿no? No se agradecería, obviamente, pero no sería aquella frescura de lo que nosotros como iglesia debemos de tener, de que en la madrugada, en la mañana, en el día, Dios me habló, lo plasmé y estoy listo para que lo que ya me alimentó pueda alimentar a alguien. Pan debe de haber en nuestras iglesias, Arturo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, es la palabra de Dios la que llena, la que alimenta, la que fortalece, y es de suma importancia que haya para vivir. Y es nuestra responsabilidad como pastores, claro, como líderes de iglesia, mantener un pan fresco que esté al alcance de todos. Recién salido del horno. Así es. Que todavía salga, para que ahora sí, como dicen, para que ahora sí como el pan caliente, ¿no? Que el pan caliente nadie lo desprecia. Bueno, sigamos. Entonces, le dice a Abraham para que sustenten su corazón, para que tomen fuerza, le dice a esos caminantes. Y nosotros debemos de entender que la iglesia es para que la persona vaya y sustente su corazón. Sí. Es decir, sea motivada. La iglesia no es para que alguien vaya y no se sienta parte, o no es para que los que ya están ahí, o los viejos, por decirlo así, por el tiempo, sientan un sentido de pertenencia excluyendo a los demás. Si Dios a ti por medio de la iglesia ya sustentó tu corazón, entonces deja que sustente a otros y tú sé parte de esa bendición. Entonces todo esto está ofertando a Abraham porque es un buen anfitrión. Pero sería muy importante que nosotros los pastores, hablando nosotros como pastores, tuviéramos una posición correcta ante el pueblo de humildad. A veces nuestras posturas o nuestras formas hacen que la gente realmente no se pueda acercar a nosotros. De repente hay congregaciones tan grandes que ya la gente no puede ni saludar al pastor, y es algo bonito que el pueblo necesita, o todo lo manejamos por medio de intermediarios, donde ya el pastor es una persona a veces que ya no puede ser vista como aquel hombre que tiene la humildad de Abraham para recibir al que sea. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Arturo? Sí, yo creo que si Dios te permite un gran número de congregación o de congregantes, es una bendición, pero igual sigue estando la responsabilidad que Dios nos encomendó para tratar al pueblo, atenderlo al pueblo de tal manera que no lo descuidemos. Es cierto, va a ser un poco más cansado, un poco más tedioso, pero va a ser mayor la satisfacción de haberle dado la atención al pueblo, ¿no? Claro, sí. Y es que no se nos debe de olvidar que dentro de nuestra humanidad hay muchas cosas, tales como el orgullo, la altivez, el no estar ubicados, el no tener un sentir espiritual para poder ver y actuar como Dios no quiere que lo hagamos. Entonces es un cuidado que nosotros como pastores debemos de tener. Dice en la cultura de ellos, de los judíos, o de antes de los judíos, porque Abraham era previo a ellos, que cuando aquel hombre, el jefe, que está acostumbrado a que le rindan respeto y obediencia, dice que su gozo estaba, Arturo, en servir a la mesa, pararse a un lado de ellos y verlos disfrutar, diciendo, me siento bien de lo que les oferté, y que ellos están obteniendo un resultado que buscaban. Estamos en el tiempo en el que nosotros, el liderazgo de la iglesia, el ministerio de ujieres, el ministerio de alabanza, el pastorado, todo nivel de ministerio, al final del día estemos diciendo, estoy
bendecido de que la gente recibió palabra, recibió esos cantos que nos alegran el alma, recibió una buena sonrisa, recibió una buena cara, pero a veces es la parte contraria, ¿no? Es la gente no quiere ir porque ve que es lo mismo que en todos lados, pero siempre el pastorado, hermanos, debe de encabezar como cabezas que Dios ha puesto en esas congregaciones, como enviados, como ángeles de Dios, debemos encabezar. Fíjate que tuvimos una experiencia, o hemos tenido en la iglesia una experiencia muy maravillosa, y es que regularmente la gente, en su mayoría que se quedaba, no se quedaba tanto ni por el programa, que es bueno, ni por los métodos que son correctos, sino por la atención que nosotros le dábamos a la gente. Y decían, cuando daban testimonio, se bautizaban, se quedaban en la iglesia. Pero usted, ¿por qué se quedó? Decían ellos, por cómo me recibieron, por cómo me saludaron, porque rápido me hacen estar en familia. ¿Qué tanto poder, Arturo, tiene el pastor para lograr que su congregación le pueda proveer a la gente lo que necesita? Mucho. Los pastores somos los que estamos lanzando siempre un mensaje a la congregación, ya sea directamente o indirectamente, con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de decir las cosas, nuestra forma de hacer las cosas. De repente alguien puede menospreciar el ver un papel tirado en el piso y como autoridad, como líder, recogerlo. Posiblemente lo menosprecies y pasas por encima del papel, pero cuando tú recoges el papel y alguien te miró de la congregación levantándolo, le estás proyectando a él el ser cívico, el ser también de esta manera cuidadoso con todo lo que se está haciendo, y reconocemos al final del día que lo que somos y hacemos es para honra y gloria de Dios, y que todo lo que honra a Dios bendice la vida de alguien más. Amén. Entonces, tenemos todo el poder, para poder transmitir esta misión. Qué cosa, qué responsabilidad. O sea, como tenemos todo el poder para lograrlo, entonces quiere decir que también pudiéramos tener toda la culpa para que no sea así. Es un cuidado que tenemos que tener, y nosotros, decía el hermano, ponía el ejemplo de juntar el papel, de acomodar el bote, lo que a lo mejor alguien lo puede hacer o lo tiene delegado, pero usted y yo como pastores son clases que damos a la gente que nos mira y dice, mira, en ese hombre todavía está la humildad de Dios. Bueno, hemos hablado en este video de cosas maravillosas. Antes de cerrarlo, también me gustaría hablar de esto, Arturo. Dice que Sara escuchaba en la tienda lo que decían aquellos hombres con su esposo. Y esto es para que nuestras esposas también, las esposas de los pastores, vivan interesadas dentro del trabajo de ser buenas anfitrionas, de que nos ayuden a colaborar para que la iglesia realmente llegue a este punto crucial donde la mano de Dios se mueve por medio de nuestras actitudes. Dice que esta mujer estaba oyendo y se rió porque había una promesa para ella que naturalmente ya no era posible, que humanamente ya no era real. Dice que ya le había cesado todo tipo de ganas y costumbres y de todo lo que a la mujer le puede cesar, porque estamos hablando de una mujer casi de 90 años. Entonces, ¿de qué se ríe el mundo, Arturo? Sara se rió de que podía ser madre, aunque era su anhelo, ¿no? O sea, ella se miraba con un hijo, había sufrido porque ya estaba el hijo de Agar, que era Ismael. Ella dijo, para que sea como mi hijo, pero ¿cuál? O sea, eso no podía ser, aunque culturalmente sí. Ella se rió porque para ella quizás ya no era tiempo de la promesa. Ahora el mundo se ríe de cosas aunque las anhele. ¿Qué piensas tú de esas cosas que el mundo se ríe por incredulidad? Sí, número uno, decir que la risa de Sara puede manifestar dos cosas, al menos para mi persona, tanto incredulidad como incertidumbre, porque en el caso de ella, de ya ser mayor, pues la incertidumbre de, ¿será que sí daré frutos? Pero esta risa de incredulidad e incertidumbre es muy bonita porque manifiesta todavía una pizca de fe en su corazón, ese sonreír o esa risa. Impotencia mía, pero la benevolencia de Dios, claro, el así poder es. de Dios, ¿no? Entonces, nada más decir que surge este nacimiento de Isaac por intervención divina, porque Dios fortalece
a esta mujer para que pueda concebir, porque ella manifestó creer en la fidelidad de Dios. Y el mundo se ríe hoy como una manera de mostrar incredulidad e incertidumbre también, pero se ríen en ocasiones cuando les decimos que Cristo viene pronto, y esta risa a veces suena como sarcástica, como incrédula, pero también con incertidumbre, Claro. y se ríen, ¿no? De Cristo viene pronto. Ah, sí, pero ¿será que sí viene? Ay, Señor. Se ríe cuando le hablas de los milagros de Dios. El mundo se ríe cuando le hablas de santidad. El mundo se ríe como una muestra de incredulidad en ellos, basada en la falta de conocer a un Dios milagroso y un Dios todopoderoso. Cuando la gente tiene un encuentro con este Dios todopoderoso, la risa incrédula se cambia por una risa de gozo y de plenitud puesta en el Señor Jesucristo. Así es. Totalmente. Totalmente. Y ahora, de lo que habla el siervo, esas risas, Arturo, también están dentro de la membresía del cristianismo. Ahora, si hablamos de la santidad, pues la gente mucha se ríe, como que no es posible. Saben que es lo correcto, pero es difícil practicarla. ¿Cuánta gente se ríe de la Biblia porque piensan que no es un libro en el que estén todas las respuestas que Dios tiene para nosotros? Entonces, o se ríen de la salvación, bebamos y comamos porque mañana vamos a morir, la vida es una, hay que disfrutarla. Pero hay algo maravilloso cuando ustedes van al capítulo 21 de Génesis, versículo 6, que vemos que Dios le responde a esta mujer y le da un hijo que se llamó Isaac. Ella dice algo, dice: Dios me ha hecho reír. Es decir, la risa de incredulidad, como dice el hermano, cuando hay un grano de mostaza de fe, entonces Dios la va a cambiar tu lamento en baile. Amén. Es decir, lo que tú anhelabas, deseabas, querías, pero era imposible, entonces Dios lo va a otorgar conforme a su riqueza en gloria. Y ahí es donde nosotros, si antes yo anhelaba aquel buen matrimonio y que para mí se me hacía imposible que Dios cambiara a aquella mujer o a aquel hombre, entonces que me causaba pura tristeza, dolor, ahora Dios, cuando yo creo en Él, lo cambia y hace que yo tenga la vida que anhelaba, o el ministerio que yo anhelaba, o el trabajo que yo quería. Es cuando tú te dejas que Dios cambie. Hoy estamos entrando por este medio hasta tu casa para aconsejarte, motivarte, incitarte, exhortarte a que pruebes a Dios, para que tú veas que Él, aquello imposible que te aqueja, aquella amargura, aquella depresión, aquel odio, aquel dolor del alma, aquella impotencia, Él te la cambie y sea motivo de felicidad para ti y para los tuyos. Hermano, cerramos con este comentario. ¿Qué piensas tú de que Dios cambie? Le dijo el Señor a Abraham, no se ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Crees tú, hermano, con todas tus fuerzas, que la gente que Dios los está permitiendo llegar tenga algo para cambiarle su lamento en baile, hermano? Sí, me quedé pensando en cuanto a Sara, porque en un comentario bíblico el escritor menciona que Sara no es capaz de ponerle nombre a su hijo, sino que Dios le da el nombre de Isaac a ella. Isaac significa risa. Y posiblemente, ¿verdad? Alguien toda su vida ha sido amargura, toda su vida ha sido problemas, toda su vida ha sido rechazo, X, cualquier problema que tú tengas, y no has perdido la capacidad de ponerle un nombre nuevo. A tu amargura no sabes cómo llamarla, a tu rencor no sabes cómo llamarlo, a tus problemas no sabes cómo llamarlo. Yo tengo un Dios, su nombre es Jesucristo, y Él sabe cambiarle el nombre a la situación. Esa amargura puede convertirse en risa, ese dolor se puede convertir en gozo, ese problema que tú tienes se puede convertir en paz. Dios te puede cambiar el nombre de tu problema por uno nuevo. Gloria a Dios. Es el Dios de la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Así que pon tu vida en las manos de Dios, y concluyo con Hebreos 11:1, que es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperas algo, espéralo en Cristo, aún no lo ves, síguelo creyendo que Él ya lo tiene para ti, con un nombre nuevo. Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, entonces despedimos este video invitándolos a que ustedes crean en Dios. De hecho, nosotros somos hombres que hemos pasado por esa experiencia y cambió nuestro lamento en baile. Dios los bendiga y mi deseo es que Dios esté con ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga.